Buenas tardes. Vamos a hacer la clase de vías de conducción nerviosa. Mi nombre es el doctor Jorge Salazar, soy docente titular de Anatomía Humana. Me ha tocado en esta ocasión compartirles una introducción a lo que son las vías de la conducción nerviosa. La conducción, estas vías de conducción que nosotros conocemos, recordemos, se trata de los pasos sucesivos que deben dar los impulsos nerviosos hasta hacerse conscientes. Y en este caso, las de las vías de conducción nerviosa 2 abarca aquellos que nosotros conocemos como estímulos sensoriales. Ahí están, por ejemplo, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en especial nos interesará saber aquellas que todavía no hemos visto. Recuerden que ustedes ya han visto la parte táctil, entonces nos quedarán otros 4 sentidos y sumado a eso la vía vestibular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a revisar las vías de conducción nerviosa. Ahora, aquí es muy importante, más que en los otros casos quizás, existe aquí con mucha preponderancia el término de receptores sensoriales. Aquí se ha hecho una gran evolución en cuanto a la capacidad que tiene el sistema nervioso para recepcionar diferentes tipos de estímulos. Y con el tiempo cada uno se ha ido perfeccionando. Fíjense la imagen que muestra, por ejemplo, el niño que está con el receptor. Hagamos de cuenta que cuando nosotros estamos hablando de la radio, ¿sí? La radio se emite por ondas en el espacio y este pequeño aparato, su radio, el aparato de radio que él tiene, actuaría como el receptor. Ese sería el que capte las ondas que están en el espacio, las ondas radiales. Entonces, el radio actúa como eso, como un receptor. Y fíjense, a través de los audífonos, el impulso, por ejemplo, estuviera escuchando música, ¿no es cierto?, es llevado hacia donde debe llevarse, hacia sus oídos. Y en este caso, igual que nos pasa con todo, pues llegaría a nuestro cerebro para su interpretación y en este caso, por ejemplo, para que el niño disfrute la música. Eso es lo que hacemos regularmente. Nosotros tenemos estos receptores y el receptor es sumamente importante para que nosotros podamos captar dicho estímulo. De no haber receptor, obviamente se pierde aquella sensibilidad o aquel estímulo sensorial que nosotros quisiéramos escuchar. Entonces, es muy importante, toman un papel preponderante. Así, por ejemplo, tenemos en la visión a unas células dentro del globo ocular, que son dentro de la retina del globo ocular, que son los conos y los bastones. Dentro del equilibrio, por ejemplo, tenemos a las células del saco y el utrículo, que son células especializadas para detectar movimiento, y esto nos va a hacer la vía vestibular, como vamos a ver. En la audición tenemos a las células del órgano de Corti, las células receptoras del órgano de Corti, que son los que van a generar el impulso nervioso para que se vaya a detectar los sonidos. En el caso de la olfacción están las células de Schulze, que son las células receptoras de aquellos estímulos químicos que hacen la olfacción. En el caso del gusto son las células que llamamos de botón en los corpúsculos gustativos. Estos corpúsculos gustativos que tienen esta capacidad para analizar qué tipo de sabor está ingresando hacia nuestro paladar, ¿sí? Entonces, son muy importantes los receptores sensoriales en estas vías y obviamente son el primer paso para que nosotros vayamos a tener esta sensación. Y aquí viene una función diferenciada, no solamente es un paso, se encarga de la transformación de un tipo de energía o cualidad química para transformarlo en un estímulo eléctrico que conduce una neurona. Fíjense, lo que tenemos afuera no es un estímulo
no es un estímulo nervioso. Por ejemplo, la música no es un estímulo, son ondas vibratorias en el espacio. Entonces, esas ondas vibratorias las vamos a transformar. El receptor las toma y las transforma en un estímulo neuronal a través de una despolarización. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con los olores. Son sustancias químicas odoríferas volátiles que son captadas por estas células y luego el que ahí se haya estimulado genera un estímulo nervioso para que el impulso luego siga hasta el cerebro. Lo mismo con el gusto, por ejemplo, sentimos el azúcar, la molécula, la estructura molecular de la glucosa generará un impulso en estas células y la célula en realidad capta una cosa y lo interpreta ya como un estímulo nervioso. Es lo que hace, por ejemplo, un traductor. Si un traductor, por ejemplo, qué sé yo, en francés te dice, mira, he escuchado este término, o qué sé yo, au revoir, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos francés y lo que hace él es interpretándolos. Entonces, capta un idioma que nosotros no sabemos y nos dice en perfecto español, esto significa adiós, o sea, se te está despidiendo de ti. Entonces, más o menos el receptor hace eso de traducir y cambia estos estímulos que son, por ejemplo, las mismas sustancias químicas, sustancias volátiles en el caso de los olores, el sonido que son vibraciones en el espacio, la luz que constituyen luego las imágenes, cambia esto, que es una cosa, lo interpreta, lo cambia a un estímulo eléctrico nervioso que causa una despolarización celular. Y ese estímulo luego, cuando llega a nuestro cerebro, es interpretado de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, es sumamente importante, ¿no? Si nosotros queremos captar, por ejemplo, el sabor con nuestras manos, no lo vamos a lograr. Se necesita un ente especializado. Es como si nosotros, por ejemplo, queremos ser traductores de un idioma que no lo conocemos. Entonces, en este caso, el receptor es sumamente importante, pero además altamente especializado para captar una cosa y luego traducirla en un impulso nervioso que vaya a iniciar toda la secuencia para que nosotros captemos una determinada sensación, sea luz para la vista, sea las ondas vibrátiles que conocemos como el sonido, sean esas sustancias volátiles odoríferas, sean las sustancias químicas en el caso de los sabores, o sea el movimiento en el caso del equilibrio. Entonces, muy importante el receptor para hacer nosotros la especificación, muy importante. Bien, dentro de esto entonces tenemos las vías sensitivas sensoriales que nosotros vamos a revisar, que son por ejemplo la vía olfatoria, la vía óptica, la vía gustativa, la vía coclear o auditiva, si me permiten cambiarles ahí el término, pero que está referida a la audición de sonido. Y la vía vestibular, que también está en el oído, pero lo que capta es el movimiento en especial de nuestra cabeza y la posición de nuestra cabeza en relación al cuerpo para que nosotros generemos ese equilibrio, el equilibrio que debe tener nuestro cuerpo, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces con la vía olfatoria. La vía olfatoria será aquella que, como alguna vez hemos revisado, pues se dedica a que nosotros vayamos a captar, que es lo que hacía el receptor, recuerden ustedes, y a interpretar aquellas sustancias odoríferas. Nos permite la captación, la interpretación. Nosotros percibimos perfectamente un olor, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, ponen un perfume de rosas y podríamos saber que precisamente se trata de un perfume de rosas, ¿no? Entramos a la casa, mamá, has cocinado, qué sé yo, lasaña, ¿no? Puerta, ya sabes, está pasando, ¿no? Llegamos a morfológicas, los cadáveres, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos frente al estímulo, nos permite saber, gracias al olfato, la existencia de algún evento, ¿no es cierto? El receptor, como les habíamos dicho, es muy importante, está localizado en la mucosa pituitaria. En el caso de la mucosa pituitaria, recuerden ustedes, en las fosas nasales tenemos una porción de
mucosa de las fosas nasales que se conoce como pituitaria roja o respiratoria, que nos sirve fundamentalmente para la respiración, y encima, muy cercana a la pared superior, tomando la pared superior de las fosas nasales, está la pituitaria amarilla o mucosa olfatoria, que es la que nos permite la identificación de los olores. Aquí están estas células que ustedes están viendo. Ahí, si me siguen con el cursor, son las células de Schultz. Estas células de Schultz son neuronas bipolares que están colocadas en la mucosa. De hecho, se habla de esta mucosa como el ganglio nervioso extendido más superficial que tiene nuestro cuerpo. Estas células, básicamente situadas ya en la mucosa, van a constituir nuestra primera estación neuronal. Es donde estarán los receptores y serán además nuestra primera estación neuronal. Se constituyen, como les había dicho, en un ganglio extendido, que es el que va a permitirnos la captación de los olores. Serán estas células las que vayan a cambiar la molécula gaseosa, volátil, ¿no es cierto? Porque tiene que ser volátil. Si nosotros queremos sentir, por ejemplo, el olor de una roca, probablemente no lo vamos a hacer porque no tiene una partícula volátil. En este caso debe existir esa partícula, y ahí ustedes ven pequeñas partículas debajo de las células de Schultz que cuando tocan a estas, las células captan a través de una prolongación dendrítica y lo llevan al cuerpo y luego lo transmiten. Por encima está la lámina cribosa. Recordemos que existen por debajo mayor número de orificios y arriba menor número de orificios, lo que quiere decir que estas prolongaciones axonales de las células de Schultz se van uniendo unas con otras y perforan la membrana cribosa. Ahora, ya para arriba nosotros tenemos el esquema que nos muestra el bulbo olfatorio, que es esta porción parecida a una cebolla, de ahí el nombre de bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio están las células que constituyen nuestra segunda estación neuronal, que son las células mitrales. Estas células mitrales en el bulbo olfatorio tienen sus dendritas que se conectan con los axones de las células de Schultz, captan ya un impulso nervioso. En este caso ya no tienen que transformar nada, ya es el impulso nervioso o carga eléctrica del impulso nervioso, y a través de los axones que están en la cintilla olfatoria envían estas hacia atrás el impulso nervioso hacia niveles centrales, ¿no es cierto? Y aquí precisamente la cintilla olfatoria va a tener tres destinos importantes. Una rama que se va a la región del área subcallosa, precisamente debajo del cuerpo calloso, una en el área preamigdalínica o en relación a la amígdala, y otra al uncus del hipocampo. Aquí nosotros tenemos entonces que ya en este otro esquema, fíjense, las células de Schultz en la mucosa pasan, se van al hueso, entran a la cavidad craneana, está el bulbo olfatorio donde están las células mitrales, y hacia atrás, fíjense, hay un espacio aquí por debajo del cuerpo calloso que lo estamos viendo ahí, ¿sí? Que es una terminación de la vía olfatoria. Está otro aquí a nivel del cuerpo amigdalino, y al lado, fíjense, aquí está para el uncus del hipocampo. Las tres regiones son las tres regiones que conectan muy importantemente a el giro límbico. Ya como parte del giro límbico en el uncus del cuerpo del hipocampo, estamos viendo que esta sensación, el olor, pues se va a un giro muy especial, que es el giro límbico, que tiene que ver mucho con nuestras emociones, ¿no es cierto? Fíjense cómo es que pueden en algún caso los olores influir, por ejemplo, incluso en nuestro humor. De ahí viene que tomemos a este sentido como uno de los más primitivos. Fíjense, por ejemplo, qué hace un animal con el olfato. Con el olfato un animal encuentra agua, encuentra comida, encuentra pareja.
¿no es cierto? Busca a una pareja, busca a su hogar, busca el lugar donde vive, etcétera, etcétera, solamente con la olfacción. Entonces, será muy importante de forma primitiva, nos hubiera ayudado a localizar muchos elementos necesarios en la vida real. Y de hecho, por ejemplo, en los animales, pues este instinto es sumamente fuerte y este sentido, pues es altamente importante, ¿no? Ahora, obviamente en el caso del ser humano, el área del giro del hipocampo junto al área límbica tiene mucho que ver también con aquellas sensaciones, ¿no? Será agradable un olor, pues nos creará una sensación de bienestar, ¿no es cierto? No será agradable, obviamente nos creará disgusto. Será muy importante en ese sistema. Y estos centros que hemos visto, periamigdalino y amigdalar, el del uncus del hipocampo y el subcalloso que está en relación, fíjense, debajo del cuerpo calloso, nos habla de aquello que conocemos también como el rinencéfalo. El rinencéfalo que además de conectar esta área cortical del cerebro, pues conecta con otros núcleos importantes como el núcleo, como el cuerpo avenular, por ejemplo, que está cercano a la epífisis, el cuerpo anterior o el núcleo anterior del tálamo, que son centros muy importantes de conexión nerviosa. Bien, cuando nosotros mencionamos precisamente aquello, fíjense, vemos en esta imagen, en la pequeña de las fosas nasales, como los filetes olfatorios están formando la mucosa olfatoria. Debajo, todo lo que nos resta es la mucosa respiratoria, que sobre todo calienta, humidifica el aire. Fíjense cómo abajo nos muestran las cintillas olfatorias, el bulbo, la cintilla olfatoria y los dos tractos o estrías, una estría medial y una estría lateral por donde se distribuyen las conexiones, pero fíjense con una unión intermedia que será importante, ¿no? En la imagen más grande a la derecha podemos ver igual primera estación neuronal, fíjense, la dibujan como si estuviera afuera, básicamente el ganglio extendido más grande que tenemos y más superficial, ¿no? Que es muy importante. Los bulbo olfatorio, donde están las células mitrales como segunda estación neuronal, y ya después la corteza, a la que también conocen como entorrinal, la corteza entorrinal, la corteza piriforme y preamigdaloide, que son muy importantes para entender cómo ya el impulso nervioso se transforma en un estímulo que es conocido, se hace consciente. Y nosotros interpretamos obviamente los olores. Pasemos ahora a la vía óptica. La vía óptica altamente evolucionada en la especie humana, si bien obviamente hay animales que tienen mucha mejor vista que el ser humano, la calidad de interpretación en el ser humano es, ¿no? Obviamente no tenemos las mismas capacidades con algunas especies. Por ejemplo, hay especies que pueden ver de noche, cosa que nosotros no podemos hacer. Y obviamente hay especies que tienen una agudeza visual mucho mayor que nosotros, como los halcones, las águilas, por ejemplo. Pero quizás la calidad de interpretación, sobre todo en el caso de los colores, por ejemplo, será muy importante para la especie humana. Bien, en el caso de la vía óptica es aquella que nos permite la captación y la interpretación, el que nosotros llevemos esa información a nuestro cerebro para que sea entendida, pero además interpretada como una imagen, ¿sí? Ahí nosotros tenemos por fuera un ojo, sabemos que en los ojos están las retinas y en las retinas van a estar la primera estación neuronal precisamente, primera y segunda, dicho sea de paso, para que comiencen. ¿Ya? Veamos acá. En este caso, el receptor importante está localizado en los conos y bastones.
Recordemos que en el globo ocular la capa nerviosa corresponde a la retina. Precisamente en la retina está localizado este grupo de células en una de las capas, la capa más profunda, o si prefieren, la que está más pegada hacia la capa de las células pigmentarias. Entonces, estos conos y bastones se encargarán de hacer esta transformación. Transforman básicamente la luz en millones de tonos para generar una imagen en nuestro cerebro. Y una vez que han captado esta luz, la han traducido en un impulso nervioso. Entonces, como receptores y como primera estación neuronal, tendremos a los conos y bastones. Luego de esto nosotros pues encontramos también a dos grupos de células, las células a las que llamamos células ganglionares, que irán transmitiendo ya el impulso. Fíjense aquí, nosotros tomamos al receptor como el cono y el bastón, pero las células ganglionares serán aquellas que nos den la estación nerviosa realmente, por tratarse de células neuronales. Estas células neuronales serán las que vayan a transmitir el impulso nervioso, que son muy importantes para que se vaya a hacer la captación de esta luz que se ha transformado ya en estímulo nervioso. Entonces tenemos ahí a las células ganglionares que nos van a formar ya la segunda estación neuronal de la vía óptica. Ahora, hacia atrás nosotros tenemos el nervio óptico. El nervio óptico conduce el impulso nervioso, fíjense, de dos campos, del campo temporal y del campo nasal en cada ojo, y se cruzan en el quiasma óptico para que la información de un ojo del derecho, por ejemplo, vaya junto a la información del ojo derecho ya en la cintilla óptica. Fíjense que el área nasal, por ejemplo, del ojo del lado izquierdo se une al área que nosotros conocemos como área temporal del lado derecho. Se unen y forman un fascículo estelar. Y en el caso del ojo izquierdo, el área temporal se une al área nasal del ojo del lado derecho y forman otro fascículo ya hacia atrás. La tercera estación neuronal para la vía óptica está localizada en el cuerpo geniculado lateral. Fíjense, el cuerpo geniculado lateral se encuentra en este punto. Los cuerpos geniculados laterales, recuerden, se relacionan ya en la parte posterior del diencéfalo, captarán aquellos impulsos y enviarán por este fascículo, el fascículo genículo calcarino, hacia la corteza cerebral. En la corteza cerebral nosotros tendremos a la famosa área 17 de Brodmann, pero tendremos sus áreas complementarias, el área 18 y 19, que son áreas secundarias de la visión. Entonces, el impulso es parte del cuerpo geniculado lateral, viaja por el fascículo genículo calcarino hasta el lóbulo occipital, y recuerden, en los labios de la cisura calcarina se encontrará el área 17 de Brodmann, que es el área principal de la corteza visual. También estarán el área 18 y 19, que son áreas secundarias de la visión. Esto hará que en nuestro cerebro información de ambos ojos lleguen a una cisura calcarina, un área 17, y la información de ambos ojos igual lleguen al otro para complementarse. Se complementan y forman una imagen en nuestro cerebro. El cerebro, gracias a que tiene información de ambos ojos en ambos hemisferios, es capaz de generar una imagen panorámica de lo que nosotros estamos viendo, ¿sí?
Entonces, muy importante, en la retina se encuentran dos estaciones neuronales, la primera y la segunda. El cuerpo geniculado lateral está formando la tercera estación neuronal y la cuarta estación neuronal la representa esta área aquí atrás que nosotros llamamos área 17. Fíjense aquí en esta imagen se puede ver el lóbulo occipital, ahí en los labios de la cisura calcarina se puede ver el área 17 y sabemos que lateralmente están o periféricamente están el área 18 y el área 19, que son áreas complementarias de la visión. Muy importante las estaciones neuronales de la vía óptica. Bien, vamos a pasar ahora a la vía gustativa. En el área gustativa es muy importante también el receptor. El receptor, al igual que en el área de la visión, no forma una estación neuronal como tal, sino las neuronas enlazadas con ellas. En el caso de la vía gustativa, son los corpúsculos gustativos ubicados en las papilas de la lengua y de la orofaringe los que van a captar los impulsos o las sustancias químicas que llegan a generar sabor. Entonces, estos receptores están en pequeñas unidades celulares que tienen células que son responsables de la captación. Entonces, el receptor es el corpúsculo gustativo y las células receptoras de él. Cuando estos son estimulados, pasan la información ya a una neurona. En este caso, en el caso de las neuronas, existen tres nervios involucrados en la percepción del sabor, que son, en el caso, por ejemplo, en el caso de área que está por delante de la B lingual en la lengua, el nervio facial. Por eso ahí está las prolongaciones axonales del nervio o el ganglio geniculado del séptimo par craneal. Después está el ganglio de Ehrenreiter, que pertenece al nervio glosofaringio. Glosofaringio y el vago captan los sabores detrás de la B lingual y en la orofaringe. Y estará el ganglio de Anders para el décimo precisamente. Estos ganglios corresponden, recuerden, a los orígenes reales del séptimo, décimo y noveno par. Estos pares craneales, así colocados, pues tendrán como primera neurona al ganglio más inferior generalmente, ¿no? En este caso, en el caso del facial, tendremos al ganglio del facial o ganglio geniculado. En el caso del noveno y décimo, tendremos a petroso y nodoso, recuerden. Entonces el petroso forma parte del nodoso, más bien forma parte del noveno, y yugular y plexiforme son para el décimo par. En este caso el plexiforme forma parte de este también. Una vez que estos tres nervios o tres ganglios de estos tres pares craneales forman la primera estación neuronal, vendrá la segunda estación. La segunda estación estará en el núcleo gustativo del fascículo de la solitario, localizado a nivel del tallo encefálico. Este núcleo también se conoce como el núcleo de Nauget. Este núcleo, el núcleo de Nauget, será el ganglio o el núcleo gustativo. Está localizado, como les había señalado, precisamente en el tallo encefálico. La tercera estación neuronal viene hacia la parte sensorial y corresponde a los núcleos ventroposteromediales del tálamo, que ya son sensoriales netamente, y estos núcleos reciben esta información por el menisco medial. Estos núcleos ventroposteromediales del tálamo serán la estación neuronal número 3, y la cuarta estación neuronal estará ubicada en la corteza gustativa, ya en el cerebro. Recuerden, en el opérculo o parietal, a nivel del área que corresponde al área
3 en la corteza cerebral. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vía gustativa, tenemos un receptor, que es el corpúsculo, una primera estación neuronal que está localizada en 3 ganglios, séptimo, noveno y décimo par craneal, una segunda estación neuronal que es el núcleo gustativo, el núcleo de Nauget, una tercera neurona, los núcleos ventroposteromediales del tálamo, y una cuarta neurona que está en la corteza gustativa, muy importantes para la interpretación. En esta imagen, fíjense, se puede ver hacia adelante, ahí donde está el puntero, se puede ver, por ejemplo, la correlación que existe del facial a través de la cuerda del tímpano, llega al ganglio geniculado. Y abajo pueden ver, por ejemplo, detrás de la bilingual, el núcleo o el ganglio inferior del noveno par craneal y el ganglio inferior también del décimo par craneal del vago, que abarcan el área posterior a la bilingual y la orofaringe. De estos, fíjense ya en el tallo, aquí tenemos al núcleo gustativo o núcleo de Nauget, subimos hacia el tálamo como los ventroposteromediales, y de ahí se va hacia la corteza gustativa a nivel del lóbulo temporal del cerebro. Ahora, en la imagen que ustedes ven al lado, precisamente se ven estos corpúsculos gustativos. Fíjense, se ve la lengua, al lado derecho de la lengua se puede ver una papila gustativa, corpúsculo, y se pueden ver las papilas clásicas, que son las papilas fungiformes, foliadas o foliáceas, las circunvaladas o caliciformes, y estas tres se dibujan precisamente porque son las papilas circunvaladas, foliadas y las fungiformes las que tienen corpúsculos gustativos. Nosotros sabemos que en la lengua existen además las papilas filiformes, pero las filiformes no tienen función, no tienen la capacidad de interpretar los sabores, ya que no tienen corpúsculos gustativos en su superficie. Bien, entonces muy importantes aquí los corpúsculos, que son los receptores del gusto comunal. Veamos ahora la vía auditiva o vía coclear. En el caso de la vía auditiva será aquella que nos permita la recepción de los sonidos y el cambiar el impulso, llevar el impulso hacia el cerebro para que se haga consciente. En el caso también existirá un receptor, en este caso son las células ciliadas de una estructura que nosotros llamamos órgano de Corti. El órgano de Corti estará dentro de aquello que conocemos como el caracol del oído. Y en el caracol del oído estas células serán interpretadas por el sonido y la onda vibrátil que producen sobre ellas, y este impulso pasarán a el ganglio coclear, que está precisamente en el interior del caracol. Recuerden que en el interior del caracol existe un ganglio. Este ganglio precisamente se llama ganglio coclear o ganglio de Corti. Esta es la primera estación neuronal, esta es la que recibe el impulso de las células ciliadas del órgano de Corti. Entonces, la primera estación neuronal, ahí en el lado, es el ganglio de Corti. El ganglio de Corti está ahí dentro del oído interno, en la parte profunda de lo que es el caracol, en un espacio que nosotros llamamos modiolo o columna. Entonces, este será el encargado de que tenga ya las neuronas que van a captar este impulso. Ahora, luego de estas, la información va para afuera y encontramos en el tallo encefálico los núcleos cocleares. Recuerden, están los núcleos ventrales y dorsales a cada lado, y estos se encargarán de replicar el impulso hacia arriba. Entonces, segunda estación neuronal, los núcleos cocleares. Y en el caso de la tercera neurona o tercera estación neuronal, está el núcleo olivar superior. El núcleo olivar superior que se encarga de impulsar la vía hacia arriba.
La cuarta estación neuronal la consideran como el cuerpo geniculado. Este cuerpo geniculado, como habíamos visto, el cuerpo geniculado lateral se encarga de la vía visual. En el caso de la vía auditiva es el cuerpo geniculado medial o interno. Y finalmente la información de este cuerpo geniculado medial se dirige hacia la corteza auditiva, llegando al lóbulo temporal, al área 41-42 de Brodmann, que están situadas en el primer giro, en el giro superior del lóbulo temporal, ¿no es cierto? Entonces será obviamente importante. Fíjense en estas imágenes como muestran, por ejemplo, ahí en el caracol, fíjense la imagen, en el caracol tiene un espacio en el centro donde estará el ganglio. Como sabemos, el sonido ingresa al caracol y fíjense aquí hay un corte de un pedazo del caracol donde se puede ver esta parte que se conoce como el órgano de Corti. Este órgano de Corti, que es esta interpretación que ustedes ven aquí, tienen a las células receptoras, que son las células ciliadas del órgano de Corti. Estas pasan la información al ganglio. El ganglio estará ya aquí, en el centro del caracol. De cada una de estas va la información al centro del caracol. Ahí vemos nosotros ya los núcleos cocleares a nivel del tallo, a nivel de la protuberancia del tallo. Hacia arriba vemos ya los núcleos superiores, vemos los núcleos talámicos y vemos aquí la corteza cerebral. En el caso, estas estaciones neuronales nos permitirán a nosotros saber por dónde viaja el impulso. Y en este esquema, fíjense el área 41-42 de Brodmann, que recuerden representa nuestra área auditiva. Y sin embargo, adentro recordaremos el lóbulo de la ínsula será el área musical de nuestro cerebro, que recepcionará precisamente con mayor intensidad aquellos impulsos que nosotros conocemos como música. Sin embargo, el área pues es muy importante para nosotros. El área auditiva nos permite conocer los sonidos que nos rodean precisamente. En el caso de la vía vestibular se relaciona fundamentalmente ya en este caso con el cerebelo, con una parte que llamamos archicerebelo para generar nuestro equilibrio. Entonces será muy, muy importante para nosotros. En el caso de esta vía vestibular también tiene sus receptores. Estas células, las células receptoras están localizadas y tienen también cilios en las famosas ampollas o prolongaciones ampulares que tienen los conductos semicirculares. Si nos fijamos, un conducto semicircular, que es uno de estos, tiene un extremo ancho, redondeado, al que nosotros llamamos ampolla. Estas ampollas poseen células ciliadas, células que las conocemos como células receptoras, y estas tienen cilios que generalmente son cilios móviles, estereocilios. Estos estereocilios son estimulados por pequeñas partículas que al chocar, cuando nosotros movemos la cabeza, al chocar con estas células ciliadas generan un estímulo. Este estímulo es el que viaja, desde acá, desde las células receptoras hasta el ganglio vestibular o de Scarpa. Este ganglio está ubicado en el fondo del conducto auditivo interno. Entonces, no está acá la estación neuronal. Aquí están los receptores en estas prolongaciones ampulares. Y la primera estación neuronal está por aquí, en el ganglio de Scarpa. Fíjense cómo están de cerca aquí el ganglio de Corti, que acabamos de ver, que está en el caracol ahí dentro, y el nervio coclear es este. Y aquí viene el ganglio de Scarpa, y luego viene que este nervio, el nervio vestibular, se une al coclear. Aquí tenemos dentro del oído interno, tenemos al ganglio coclear, pero fuera del oído tenemos en el conducto auditivo interno, tenemos
al ganglio de Scarpa o vestibular. En este caso, el ganglio de Scarpa o vestibular será uno de los orígenes reales del nervio auditivo o del octavo par craneal. Será la primera estación neuronal, ¿no? Ahora, ya luego, en el caso del tallo encefálico a nivel del bulbo, estarán los famosos núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares serán aquellos que se encarguen de la transmisión hacia arriba de los impulsos que han llegado del ganglio de Scarpa y se convierten los núcleos vestibulares en la segunda estación neuronal. Esta segunda estación neuronal van principalmente al cerebelo, especialmente a estos dos componentes que tiene el cerebelo, que son los flóculos y nódulos, que recuerden son parte de nuestro archicerebelo. El archicerebelo es el encargado del equilibrio en el cerebelo, ¿no es cierto? Es una función primordial que tiene el cerebelo y pues esta información viaja precisamente ahí y permite que nosotros nos demos cuenta en qué posición está nuestra cabeza para mantener el equilibrio en relación a nuestro cuerpo y no caer, obviamente, ¿no es cierto? Algunas de estas fibras también se van al tálamo. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros regular los movimientos, regular la sensibilidad que va a regular además los movimientos. Un acto reflejo, por ejemplo, que vaya a ayudar a que nosotros no nos vayamos a caer. Ahí fíjense, está el oído. Del oído ahí tenemos al famoso ganglio de Scarpa, fíjense al fondo el interno. Aquí están las famosas células ciliadas con los famosos estereocilios, cilios inmóviles. Ahí las células con sus pequeños cilios y ahí arriba están los famosos otolitos, que son pequeñas partículas que son concreciones calcáreas, que cuando están dentro ahí del endolinfa están nadando, que cuando nosotros movemos nuestra cabeza hacia adelante, hacia atrás o hacia uno de los costados, es captada por los conductos semicirculares. Por eso los conductos semicirculares tienen tres: uno anterior y superior para que capte cuando yo agacho mi cabeza hacia adelante, uno posterior para que capte cuando yo vaya mi cabeza hacia atrás, y uno lateral, uno a cada lado de la cabeza, uno lateral, por ejemplo, derecho si me inclino al lado derecho, e izquierdo si me inclino hacia el lado izquierdo. Entonces, mueva donde mueva mi cabeza, esta endolinfa va, estimula estas células y le avisa a mi cerebro dónde está mi cuerpo, dónde está mi cabeza en relación al resto de mi cuerpo, e impide que nuestro cuerpo se vaya a caer. Ustedes pueden pararse aunque sea de puntas, llevan su cabeza lo más adelante que puedan y su cuerpo los va a sujetar porque está midiendo cuándo va para arriba. Ahora, diferente cuando nosotros perdemos el equilibrio, por ejemplo, con un resbalón en una cáscara de plátano, pierde aquello y la persona se va, cae. O cuando enferma, cuando tiene un pelo, por ejemplo, que no tiene equilibrio. Entonces, será muy importante para nosotros saber estas partes de la vía vestibular para mantener, por ejemplo, el equilibrio. Entonces, ahí en el ganglio de Scarpa, la segunda estación neuronal en los núcleos vestibulares y la tercera estación neuronal a nivel del cerebelo, especialmente en las áreas que corresponden al flóculo y al nódulo, que corresponden al archicerebelo. Ahora, viendo todas estas vías que nos enseñan por dónde camina una determinada sensación hasta llegar al cerebro o al cerebelo, para que tenga una utilidad, por ejemplo, para que genere la visión, es obvio imaginar la importancia que tiene este conocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos en nuestros pacientes, por ejemplo, que no ven, que no oyen, que no tienen alguna sensación. Por ejemplo, con esto del COVID se pierde el olfato, se pierde el gusto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con nuestro paciente? Nosotros estudiamos estas estaciones neuronales para saber por dónde es que viaja el estímulo
¿Para qué? Para que en el futuro nosotros podamos pensar, este sujeto tiene un problema en tal lugar, obviamente la patología va a depender de dónde se haya lesionado para que tengamos una alteración de ese tipo. Por ejemplo, una persona puede quedar ciega porque se haya dañado la retina. Por ejemplo, una persona está jugando racket, le cae la pelota en pleno globo y se desprende la retina y se queda ciega. La ceguera o amaurosis, como también se llama, es periférica, ¿no es cierto? El cerebro está intacto, es el ojo el que está lesionado. Y al contrario, tiene una caída, se rompe la cabeza, como decimos vulgarmente, tiene un coágulo y una lesión, se muere el tejido neuronal del lóbulo occipital y tiene arriba entonces una lesión del área 17, 18, 19 de Brodmann y queda ciego. Su ojo está completamente sano, es el cerebro el que está. Ahí, por ejemplo, ya tienen ustedes una división. Uno tiene una ceguera periférica porque el ojo se ha lesionado y otro tiene una ceguera de tipo central porque es el cerebro el que se ha lesionado. ¿Se dan cuenta? Ahora, por ejemplo, en esto del COVID, la persona dice pierde todo el olfato, todo el gusto. ¿Dónde está la lesión? Periféricamente. La lesión es periférica. La mucosa se ha alterado por el virus, ha causado un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio ha hecho que las células receptoras ya no funcionen, las primeras células neuronales, porque son muy expuestas. Recuerden que el nervio olfatorio, por ejemplo, forma el ganglio extendido más importante y más superficial de nuestro cuerpo. Entonces, ahí la pérdida del gusto y la pérdida de la olfacción son periféricas, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando una persona pierde el gusto se llama ageusia. Si él tiene una ageusia, una incapacidad para sentir el gusto periférica, en este caso ocasionado por el virus del COVID. O tiene una anosmia, una incapacidad para oler. El paciente tiene una anosmia periférica causada por el virus del COVID. El COVID no ha dañado el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, si no ha habido un daño, entonces en este caso la ageusia o la anosmia son de carácter periférico, ¿no? Y habría que buscarle ahí la solución, ¿no es cierto? En el otro caso, puede ser que por un accidente vascular, un hematoma, un golpe en la cabeza, etcétera, se han lesionado, por ejemplo, el área cortical o el rinencéfalo, como le hemos llamado, recuerden ustedes al principio, del cerebro, y la persona es que no puede percibir los olores, entonces tiene una anosmia central. El problema está en el cerebro. Lo mismo en el área del gusto. En el área del gusto será el área 23 que se haya lesionado en el cerebro, entonces quizás hay un accidente vascular cerebral, ha habido, qué sé yo, incluso hay parásitos, ¿no es cierto?, que llegan al tejido cerebral, puede haber un daño isquémico, qué sé yo, un coágulo que se haya impactado por un golpe, etcétera. Entonces es una ageusia en este caso por el oído, una ageusia de carácter central. ¿Se dan cuenta? Muy importante en este caso. Ahora, lo mismo nos pasará con el oído. Uno puede tener hipoacusia, disminución, o puede tener ausencia de la audición, puede tener sordera. La sordera puede ser periférica, por ejemplo, tengo una otitis, me he infectado mi oído y se ha dañado mi oído, ¿no? Puede ser de conducción o puede ser nerviosa, pero periférica. Y diferente a que yo recibo un golpe en la cabeza, mi área 41, 42 de Brodmann se han lesionado y yo no puedo escuchar porque tenía un golpe en mi cabeza, entonces una sordera. En estos casos es importante precisamente recordar por dónde van las vías para que nosotros en el futuro como médicos vayamos a hacer la interpretación. Este sujeto tiene una ausencia, una incapacidad para ver porque la lesión está en el cerebro o en alguno de los lugares, ¿no es cierto? Y de hecho, pues la información esta es valedera precisamente para el estudio de aquellas
para ver la integridad de nuestro sistema sensorial, para ver cómo vemos, para ver cómo oímos, cómo está nuestro olfato, cómo está nuestro gusto. Y de hecho, cuando ustedes estén en cuarto, van a tener, por ejemplo, su semiología, van a poder, tienen que ir al señor, a ver, tápese el ojo, vea por acá, vea para allá, señor, cierre los ojos, o le van a brindar los ojos, a ver, siente este olor, no siente este olor. Dentro de la semiología se revisa, por ejemplo, el gusto, el olfato, el oído, etcétera. Entonces, estamos con la semiología neurológica comprobando que estas vías están trabajando de forma adecuada, ¿no es cierto? Y más aún si ustedes se especializan, por ejemplo, en alguno de estos casos, alguno de ustedes va a ser oftalmólogo, alguno de ustedes va a ser otorrinolaringólogo, etcétera. Entonces, obviamente, el conocimiento de dónde o por dónde va la sensación nos permite a nosotros saber cómo tratar de reparar o ayudar o tener la certeza, por ejemplo, que nunca más la persona va a recobrar la vista, por ejemplo, ¿cierto? Bien, chicos, espero que les haya servido, que espero que les sirva en un futuro. Un gusto, como siempre, poder compartir. Estamos siempre atentos a que los estudiantes nos puedan hacer alguna consulta. En cada uno de nuestros grupos, los docentes están abiertos a que todos ustedes pregunten, sean curiosos, averigüen para qué nos sirve, cómo podemos emplearlo, por qué tenemos que saber, ¿ya? Un gusto como siempre, hasta luego.